Centramos nuestro primer tema del día, aseguramiento universal en salud. Escuchen bien, siempre las cifras nos sorprenden. Son 4 millones de peruanos que no cuentan con beneficio. El día de hoy nos visita el exministro de Salud, Abel Salinas, precisamente para explayarnos y que nos explique un poquito más al detalle este tema tan interesante. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Somos Capital. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenos días, Fiorella, Alan. Siempre contento de estar aquí. Y naturalmente que este anuncio de incorporar y que, digamos, 4 millones de peruanos que no tenían ningún tipo de seguro, tengan algún tipo de seguro en salud, desde luego que suena interesante. No obstante, yo creo que más allá de un tema ideológico de pensar que hay que tener acceso a la salud, yo le agregaría hay que tener acceso a la salud, pero con calidad y seguridad. Que creo que ese es cosa que no... Ahí se rompe la cadena. Ahí se rompe la cadena. Y que además la propia Ley Marco de Aseguramiento Universal del 2009 hablaba de garantías, de oportunidad, de calidad de atención, que es precisamente el reclamo que tenemos de quienes tienen que enfrentarse al paciente, a los ciudadanos. Y es porque para ninguno de nosotros es desconocido que tenemos serias falencias en los establecimientos públicos. Por ejemplo, desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de citas, de camas hospitalarias, de cirugías, de recursos humanos, etc. Es decir, no tenemos mucha capacidad de respuesta de calidad y seguridad todavía con los 17 millones que tenemos de afiliados en el SIS. Pero ahora vamos a ingresar 4 millones sin ninguna limitante que no sea la que no tenga ningún seguro. Cosa que se contradice también con la Ley Marco de Aseguramiento Universal. Yo quiero contarles que la Ley Marco de Aseguramiento Universal que se dio en el 2009 contemplaba 3 regímenes. Uno, el contributivo, que era para el que tenía trabajo formal y contribuía, por ejemplo, el empleador a la seguridad social o un seguro privado. El subsidiado, para el que estaba por la línea, debajo de la línea de pobreza, y un régimen intermedio que se llamaba semicontributivo, para el que no es formal, pero tiene trabajo, no está por la línea de pobreza y podía hacer un pago parcial de la prima. Lamentablemente este régimen solo alcanzó unos 20.000 afiliados contra los 17 millones del subsidiado. Entonces, el decir, bueno, ya nos olvidamos de eso y ahora solamente basta no tener seguros para estar con una cobertura del SIS, que además es una cobertura bastante básica si la comparamos con una cobertura al 100% que significa la seguridad social, por ejemplo, me parece que no es el camino adecuado. Yo creo que vamos a desbordar más aún los servicios de salud, cuando en realidad deberíamos haber hecho un plan para mejorarlos primero, para poder asegurar lo que decíamos al principio, una atención de calidad, de seguridad, que ese es el derecho que tienen los ciudadanos en general. Si quisiéramos hablar de un tema de ideología, que mucho se habla de esto ahora, es que es un derecho, que tenemos una deuda con los peruanos. Claro, pero yo quiero recordar que la deuda más grande que tenemos con los peruanos es el trabajo informal. El trabajo informal que tiene más del 70% de los trabajadores en el Perú y que significa que no tienen una remuneración digna, que no tienen descansos, vacaciones, gratificaciones, seguros de salud, nada. Ese es el verdadero reto que deberíamos enfrentar. Estoy seguro que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un plan de ir formalizando a nuestros trabajadores, así sea una meta conservadora, vamos a decir, vamos a formalizar 5% de los trabajadores cada año. Eso significaría miles de peruanos que ingresarían a la seguridad social, que es otro tipo de seguro de protección social. Y ya, bueno, se sabe en todo caso que la entrada sería pues paulatina, pues sin duda, ¿no es cierto? Tendría que ir como que poco a poco, pero ya se informó cuál es la fecha de esta primera etapa, si los nuevos afiliados van a tener que pagar algo, no van a tener que pagar. O sea, es algo concreto, es un hecho, eso va a suceder. Va a suceder. He leído en las noticias ya que hay 2 millones y pico de peruanos que ya están automáticamente afiliados desde el día de ayer. ¿Gratis? ¿Han tenido que pagar? Sí, no, gratis.
acceden al PEAS, a la capa, digamos, a condiciones básicas de salud. ¿Cuáles son? Bueno, son como 900 condiciones de salud, pero más bien quedan fuera algunas atenciones complementarias o enfermedades de alto costo. A ver, un ejemplo. En cáncer, por ejemplo, cáncer de mama es un cáncer con el que luchamos en las mujeres, también hay de hombres, pero de las mujeres, y hay hasta un 20% que no responden a la quimioterapia convencional, que requieren un tratamiento diferente, que es un tratamiento biológico, estoy poniendo un ejemplo, pero que, por ejemplo, eso no está cubierto en esta capa, sino que tiene que ir a una enfermedad de alto costo, tiene que calificarse y en algunos casos cubre y en otros no. Cubre cuando, por ejemplo, un ciudadano acude muy bien a un medio de comunicación como ustedes y ustedes hacen una campaña y dicen, no, ¿cómo es posible que no le estén dando este medicamento o que no reciba esta cirugía tal persona que viene desde el interior del país? Entonces ahí hay una movilización y se cubre, pero así no funciona un sistema. En consecuencia, yo creo que hay cosas mucho más urgentes que deben hacerse en el propio quehacer del trabajo de los servicios de salud. Y esto no lo digo solo yo. Hace pocos días escuché, por ejemplo, al decano del Colegio Médico de Lima, a la propia decana nacional, diciendo, esto pareciera sonar bueno el aseguramiento, pero cuidado, que nuestros servicios de salud no están en capacidad todavía. Y claro, si nosotros vemos, por ejemplo, la ejecución presupuestal, yo no sé si llegaremos en el Ministerio de Salud al 60%. En la ejecución de medicamentos apenas hemos ejecutado poco más del 50%. Entonces, ese tipo de cosas son las que primero tenemos que corregir para que ese acceso a la salud sea de calidad y seguro, que sea digno, ¿verdad? Porque, a ver, sentimos que, no sé si usted comparte la opinión de un tufillo de populismo del presidente de la República al decir, los que no tienen seguro van a tener seguro a partir de mañana, o sea, son 4 millones. Pero nosotros vemos la realidad, y la realidad es que en el Almenara hay gente que está con silla de ruedas en los pasillos, no hay camas, no hay atención, no se dan abasto los médicos. Vemos en el Rebaliati lo mismo, vemos en el Sabogal, en el Carrión. Es un tema muy sensible, pues es un tema de necesidad, además. Entonces, ¿no? Primero siento, y es mi opinión, no sé si la comparte el doctor Salinas, siento que han debido corregir la situación actual de la salud en el país para luego ingresar 4 millones más. No podemos, yo creo que el servicio de salud ya colapsó en el país, el sistema salud. Es cierto, yo creo que esa es la percepción que tienen los pacientes y el personal de salud, el profesional médico, enfermería, asistencial, etcétera, se sienten desarmados para poder atender. ¿Qué hace un profesional de la salud cuando el paciente logra llegar a la cita, logra atenderse, le hacen una receta de 3 o 4 cosas y no hay el medicamento, no hay el insumo, no hay sala de operaciones, no se puede operar? En realidad eso crea obviamente una demanda insatisfecha, insatisfacción en el ciudadano, que cuidado, yo también veo ese tema como de riesgo para lo que sigue. Entonces, ahora yo vendo la idea que ya tienen seguro, aunque no los estoy atendiendo adecuadamente, pero van a crear expectativas, demandas insatisfechas que después van a significar reclamos, tal vez no para este gobierno, sino para el que sigue, cuando la ciudadanía se dé cuenta que no logra alcanzar lo que se le ofreció. Entonces, es un tema delicado, desde luego son estilos de gobierno. Yo entiendo que necesitamos que la población nos siga, pero yo creo que tenemos que actuar responsablemente. Y hay gente, yo veía ahí que hay reunión de expertos que apoyan esta medida, pero que revisándolos, muchos de los expertos han tenido poco contacto con los servicios de salud, nunca han trabajado en un servicio de salud, no con la realidad. Así es. Entonces, es bien fácil decirlo desde el escritorio. No, pues, el escritorio todo el mundo puede hablar, ¿no? Hay que ir a la cancha. Hay que ir a la cancha, como se dice en el argot deportivo, y conocer la cancha, reconocerla. Por eso siempre se hace eso, para poder tener una respuesta más adecuada. Yo creo que la intención parece buena,
pero naturalmente la implementación o se va a requerir de una gran inversión y no puedes decir vamos a darle 200 o 300 millones de soles al CIS. Eso no tiene ningún impacto. Y una consulta, Doc. O sea, a ver, si yo abro todos los días una panadería y vendo 100 panes, más o menos estoy acostumbrado al flujo de gente que va a venir, la gente que va a venir va a consumir mis 100 panes. Perfecto. Ahora, si yo abro mis puertas para recibir no 100 personas, sino 100.000 personas y sigo vendiendo 50 panes, no se va a generar un conflicto porque yo debo de incrementar el flujo de gente y mi venta para que, digamos, esté tas. Pero también se están cerciorando de que hayan los implementos necesarios porque yo voy a abrir una cantera grande. Es correcto, y yo creo que esa es una gran preocupación y esa es la preocupación de muchos. ¿Van a estar preparados los servicios para responder a esa demanda? En este momento la respuesta es categórica. Insumos, humanos. Basta todo, darse una vuelta. Por ejemplo, hace años que el Hospital Loaiza no tiene un tomógrafo. Están en pleno proceso de licitación. Ojalá que finalmente se cumpla. Por un tomógrafo. María Auxiliadora no tiene un tomógrafo propio. El Hospital Santa Rosa tampoco. ¿Cuántos hospitales no tienen los insumos para hacer las pruebas de laboratorio básicas? Y lo podemos recorrer y podemos ver las quejas de los pacientes y las quejas del propio personal. El domingo pasado hubo este accidente que el bus perdió el techo en la avenida Brasil. Llevaron a 3 heridos al Hospital Santa Rosa y el Hospital Santa Rosa no contaba con implementos para emergencia. Así es. O sea, esa es la realidad de la salud en el país. Esa es la realidad de salud y lo que lamentablemente ha pasado con un jugador del binacional. Sí, el señor Juan Pablo Vergara. Lamentablemente ha perdido la vida. Si bien es cierto, sé que un traumatismo abdominal cerrado es de altísimo riesgo, también es cierto que hay que ver si recibió toda la atención, si había la disponibilidad de los tomógrafos o los resonadores para hacer un diagnóstico oportuno y poder operarlo y salvarle la vida. Porque si no, cuando la complicación se presenta, la vida se pone en riesgo y se puede perder. Y entonces yo creo que ahí tenemos ejemplos clarísimos de cómo es que respondemos. Y esto no es de ahora, esto viene hace algunos años, acuérdense cuando se cayó ese ómnibus en el cerro, en el Agustino, de turismo. En el Cerro San Cristóbal. En el cerro, exacto, no había cómo atenderlos en el hospital más emblemático de Lima. 4 millones de peruanos que no cuentan con seguro, con beneficio, con este CIS, y ahora sí van a estar. Y entonces quiero consultarte un tema, el tema del financiamiento. ¿De dónde? Así es. Ahí tenemos otro problema serio. En realidad, la deuda que tenemos, el retraso que tenemos, por ejemplo, en la inversión pública, en general en el Estado, hemos gastado, según algunas cifras que estaba revisando, 15% menos, lo que significa miles de millones de soles que no se han podido invertir y que eso va a tener un impacto negativo, que significa en el tema de salud, establecimientos de salud, adecuaciones, personal, insumos, insumos. Como decíamos, la ejecución presupuestal tan baja, la ejecución tan baja en medicamentos. Esto significa pues que tenemos, primero, deberíamos priorizar algún tipo de inversiones. A ver, una propuesta es si realmente tenemos déficit de medicamentos, insumos, no basta con poner una lista de 31 medicamentos en las farmacias privadas. Hay que asegurar primero que los más de 8.000 establecimientos públicos lo tengan. Entonces, pues yo creo que hay que hacer un show de inversiones en medicamentos, insumos ya. Y más aún después de esta norma. Doc, y dígame, en CADE supongo que el presidente trató este tema. ¿Sí? Y en las repreguntas, a la hora que hablan, digamos, de lo que estamos conversando en este momento, ¿cuál es la devolución? Sí, en realidad a mí me preocupó mucho en la CADE. El año pasado, por ejemplo, el presidente hablaba de la necesidad de la formalización, que habíamos hablado hace un rato, que es una deuda urgente, es un derecho. Claro, la intención es buenísima. Buenísima. Sin embargo, este año ya no se habló de la formalización y más bien se habló de que todos entran al seguro integral de salud, ya no importa si eres formal o no, y se habló además de los medicamentos genéricos, por ejemplo en el tema de salud. Yo creo que hay serios problemas en el discurso.
estoy escuchando, estoy viendo, lamentablemente, porque qué más quisiéramos que los hospitales funcionaran, Claro. pero parece que algunos se inauguran o se reinauguran y a las pocas semanas aparecen reportajes en la televisión o en los medios de comunicación que no están funcionando adecuadamente, que les falta esto, el otro, etcétera, etcétera. Como que estamos muy apurados en ese tipo de anuncios y no estamos viendo y no estamos pisando tierra, no estamos siendo sinceros en lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora nos hace falta una cuota de sinceridad, de honestidad. Nosotros no hemos creado esto, lo hemos heredado así y hay que decir cómo son las cosas y cuál es el plan para salir de esto. De acuerdo. Fanny está en el teléfono. Fanny, ¿cómo estás? 9 de la mañana con 38. Bienvenida a Capital. Muy buenos días con todos, Alan. Mi pregunta y sobre todo mi preocupación. Soy una señora de 54 años, asegurada hace muchos años por mi esposo. La empresa donde él trabaja cumple mensualmente con todos los pagos de salud. Sin embargo, yo soy una señora operada de tiroides hace más de 20 años. Mis controles no los puedo hacer en salud. Me dan cita para mis análisis. Me dan de 3 a 4 meses una cita. La próxima cita lo puedo sacar después de 3 meses. Junto todos los resultados de los análisis que me pide el doctor. Y lo que pasa es que ya pasaron. Los análisis solamente duran 3 meses cada uno. Y para recibirlos es casi un año, juntar todas las pruebas. Dígame usted, ¿cómo es posible que se va a agregar a este mal servicio? Por decirlo menos, se va a agregar más gente. Díganme ustedes, señores, el seguro debería ser facultativo. A mi esposo le descuentan mensualmente y el Estado es el más moroso en cuanto a salud. ¿Por qué no paga la deuda de salud? Muy bien. Muy bien, muy interesante muchísimas gracias. Es un buen apunte, el ¿no? tema que planteas, porque precisamente es lo que estábamos conversando hace un momento. Más demanda de gente y cómo hacer con este tipo de situaciones. Así es, yo creo que Fanny representa un caso claro. real, que es cotidiano, no es el único. Y es cierto, y la seguridad social, y ella dijo algo al final interesante, la seguridad social, la mayor cantidad de afiliados a la seguridad social son trabajadores del Estado, pero que el empleador, el Estado, no le paga al seguro el 9%. Porque le saca la vuelta, porque dice, no, tu remuneración no es tal, sino es menos, y termino pagando mucho menos del 9% por ese trabajador, son la mayor cantidad y pago menos. Eso desfinancia, por ejemplo, el seguro social, o la deuda que le tienen los gobiernos regionales o los gobiernos locales, que ahora se hace impagable al seguro social, porque además tiene intereses y moras, que a veces ya es más que la propia deuda. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, el Estado debería corregir, decir, oye, es cierto, voy a pagar como empleador Estado el 9% de la remuneración real. No voy a usar artificios para decir que, Alan, tú no ganas 1.000 soles, tú ganas 500, voy a pagar sobre 500, porque eso significa que pago mucho menos al seguro. Entonces hay que sincerar el tema. Y yo creo que el Estado ahí tiene un trabajo, y lo acaba de decir Fanny. Y en el tema de las deudas, por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, finalmente es dinero público. Yo creo que ahí debería haber una transacción. Vamos a ver qué hacemos después con las moras y los intereses. Pero librémonos de estos, pues, pero paguemos lo que nos deben. Hagamos un plan. Y yo creo que eso sí va a ayudar y va a repercutir directamente en nuestros pacientes, como en el caso de Fanny, que va a encontrar las citas adecuadas, oportunas, medicamentos, laboratorios, etcétera. José está en Capital a las 9:41. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Les saluda José Mascarón, un saludo al exministro Jaime Salinas. Mi pregunta puntual es la siguiente. El tema del aseguramiento universal pasa por el tema de la designación de los directores de los hospitales. A la fecha sigue siendo a discrecionalidad y no se está llevando a cabo la meritocracia, es decir, que asuman directores que cumplan las competencias profesionales para ejercer debidamente la función de director. Yo quisiera conocer la opinión del doctor Jaime Salinas. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí Qué está didáctico. el doctor Abel Salinas. Sí, Jaime creo que es un regidor, Jaime Salinas CO. Cedo. Sí, o hijo de, creo, de... En Jaime. fin, el tema real, eso es otro problema, el recurso humano y la carrera sanitaria. Lo que nos dice Jaime. José. José perdón. es real. O sea, se ha obviado y se pone a veces en cargos
a quien es mi amigo, a quien conozco, y se ha olvidado la carrera sanitaria, que quiere decir que el que desarrolla capacidades para gestionar debería llegar. Y eso se ha abandonado, no hay concursos y tampoco se fomenta la carrera sanitaria. Yo creo que hay una política urgente de recursos humanos. No basta ser buen médico para ser un buen gestor, para ser un buen director. Hay que prepararlo y el Estado se ha olvidado de preparar a un grupo de personas, eso se llama línea de carrera, para saber que voy a llegar. Voy a llegar si es que me voy preparando para ocupar ese cargo. Antes de ir a la pausa, doctor Salinas, y el tema de la infraestructura, ¿qué hacemos? ¿No? También porque hemos hablado ya del tema del financiamiento, hemos hablado de que para mí, al menos para mí, no sé si usted comparte la opinión, pero ya lo hemos dicho que hay un tufillo de populismo en el tema del presidente de la República de anunciar este sistema de meter 4 millones más en los hospitales cuando ya están colapsados todo. El tema de la infraestructura, ¿cómo la ve? ¿Cuál es su lectura con respecto a este tema? Sí, es cierto, tenemos infraestructura que se requiere mejorar. Probablemente debemos andar en 4.000 o 5.000 millones de soles que necesitamos en los próximos 3 o 4 años para mejorar esa infraestructura. Pero no nos vamos muy lejos. En este momento, fíjense, y podríamos invertir ya, tenemos una cantidad de hospitales en Lima, para no irnos muy lejos, que si fuéramos sujetos de un sismo de alta magnitud, están en riesgo inminente de caerse, de causar muertes y dejar de atender. Como por ejemplo el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital María Auxiliadora, y que existen ya estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería donde se dice cómo podemos reforzarlos, cómo podemos invertir. Ya no vamos a hablar de hacer un hospital nuevo que nos puede tardar. No, ¿cómo reforzar? Pero reforzarlo, por ejemplo, para esa emergencia. Bueno, ahí tenemos... O ampliarlos, ¿no? Exacto. Hay algunos que tenemos que reemplazarlos o ampliarlos. El Hospital de Vitarte, por ejemplo. El Hospital de Vitarte, el que funciona ahora, era una gran posta que ha crecido a base de calaminas y triple A. Nadie sabe cómo ha crecido. Exacto. Claro. Y atiende más pacientes por año que grandes hospitales de Lima. Sin embargo, están ahí tuburizados, pero a 150 metros tienen un hospital nuevo al 99% que no se puede poner operativo. ¿Por qué? Por temas contractuales, por arbitrajes, por temas de gestión. Pero eso es lo que usted dice, líneas de carrera, faltan líneas de carrera. Así es, de gente que pueda gestionar y rápidamente podría ponerse operativos en esos hospitales, ahora también, aunque sea parcialmente. Ahora, pedimos eso, pero este gobierno de Vizcarra con PPK hemos tenido 3 ministros de salud. 6. ¡6! Entonces... Eso es otro tema. Eso significa cuánta preocupación o interés le tengo al sistema de salud. Porque cuando tengo el sistema de salud, yo busco una política sostenible. En otros países, Colombia, por ejemplo, un ministro de salud dura por lo menos 4 o 5 años como para poder llevar a cabo Colombia. En Colombia. Acá nomás, a 3 horas. A propósito de esta noticia que salió en Andina, por parte del MINSA, ¿no? Salió la lista de genéricos que no deben de faltar en farmacias ni en boticas para atender enfermedades pues, de mayor incidencia en la población. Este es un tema que realmente ojalá que se ponga realmente en práctica, porque yo al menos que sí tomo un medicamento diario, a mí sí me cuesta encontrar el genérico en las farmacias. Y cuando yo les pregunto a las señoritas, pero este medicamento yo debería de encontrarlo y debiera de ser mi opción, tomar el genérico o tomar el caro, ustedes me deberían dar el genérico. No, es que todavía no nos entregan los productos genéricos. Sí, en realidad yo creo que el problema de medicamentos es muy grande en el Perú. Yo quisiera empezar diciendo que los medicamentos genéricos de calidad, lamentablemente son pocos en el Perú, en las que podamos certificar. En el Perú tenemos muchos medicamentos copias que son de marca, porque un genérico que le han puesto marca, que no es el innovador, no es el original, pero igual hay una variedad de precios enorme. Pero el primer gran problema que tenemos, lo decíamos hace un rato, es que los establecimientos públicos son los que no lo tienen, y que son más de 8.000 establecimientos públicos a nivel nacional que no tienen estos genéricos de calidad, y que es donde se comercializa
donde se consume más del 80%. Entonces ya del saque, cuando decimos, ahora tenemos un listado de 31 medicamentos genéricos que van a estar en las farmacias o boticas privadas, porque no obliga al Estado a tenerlo, sino a las privadas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si juntamos la idea con los 4 millones más de asegurados y lo que decíamos, la posibilidad de atenderse. Si es que se logran atender y se les genera una receta de 3 o 4 medicamentos o insumos, probablemente en la farmacia le den 1 o 2 en el hospital y el resto le digan, bueno, cruce la calle y cómprelo en la botica o en la farmacia de enfrente. Lo cual ya es un despropósito. Eso no puede ser una intervención de salud pública. No. Lo segundo es que esos medicamentos, las grandes cadenas, tener un stock mínimo de 31 medicamentos no les va a significar ningún impacto en sus estados financieros. Así no los vendan, así esté inmovilizado. Pero sí va a tener un impacto importante en las farmacias o boticas pequeñas, donde inmovilizar un producto que no se vende significa pérdida de dinero, tiene un costo, pero además si no lo tiene una multa que pueden ser hasta 2 UITs y en consecuencia eso puede significar el quiebre de mi negocio. Y no nos olvidemos que en el Perú hay como 15.000 farmacias o boticas privadas chiquitas, que no son las de cadena. Pero yo estoy en mi derecho de exigir mi genérico. Desde luego, y el Estado debería garantizarlo. Y ahí viene otro problema. El Estado tiene poca capacidad por ahora de certificar la calidad del medicamento genérico. Y entonces y si no lo puede hacer porque no tiene toda la capacidad técnica, recursos, etcétera, nuestra dirección de medicamentos, entonces se siembra la duda primero en los pacientes. Hay muchos pacientes que dicen, sí, a veces he comprado barato, pero no me va bien. He comprado lo mismo para la presión, pero no me he podido controlar la presión. Claro. Y igual duda cabe en el profesional de la salud, en el médico, que dice, yo le receto, pero el paciente no logro controlar la presión arterial, no se establece la confianza, tengo dudas y por lo tanto prefiero recomendar otro medicamento. Entonces, lo primero es que el Estado tiene que asegurar la calidad de los medicamentos genéricos, cosa que todavía no lo está haciendo. Muy bien. Lo segundo, tiene que asegurar la compra oportuna en los establecimientos públicos, cosa que tampoco está ocurriendo. 212-5353, 212-5353, pueden llamarnos. Aquí está el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud, hablando un poco de la actualidad de la salud en el país, porque además de esto de los 4 millones de personas que van a poder contar con este beneficio, y además con el tema de los genéricos. Está Pablo en el teléfono. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a Capital. Hola, Nerito, buenos días. Fiorella, buenos Hola, días. Pablín, ¿cómo andas? Te escucha el especialista, el doc. Doctor Salinas, sí. Mire, lo que sucede acá con el tema de los medicamentos genéricos en las farmacias, yo creo que primero debería ser que los seguros tengan los medicamentos, porque a mí me invitan a comprar en la calle, y lo que me va a decir también en todo caso, la farmacia, ya se nos acabó, no hay stock, lo que siempre sucede. Cada vez que tú buscas un medicamento, te dicen, no hay Entonces, Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros en primer lugar? Y por último, el tema de decir, bueno, yo sé que va a ser un caos total, porque mire, mi mamá la tengo no tan bien de la columna, y eso no es gracias al seguro, eso es gracias a que nosotros estamos atendiéndola privadamente, ¿no? Porque si no, imagínese con las citas de 3, 4 meses que te dan, y no tienes los especialistas para poder llevar un tratamiento de columna, en mi caso, ¿no? Yo le agradezco a Dios que gracias a mis 39 años estoy bien de salud. Imagínese cómo sería yo si estuviera en un caso similar a tantas personas que veo en las noticias que están haciendo cola, y a mí me da mucha pena personas de edad haciendo cola desde la madrugada por una atención de 3 a 4 meses. Imagínese cómo uno se siente. Yo todos los días veo, y todos los días los veo a ustedes, y veo las noticias, a mí me da una pena por ellos, porque la verdad es un derecho que debería ser para todos por igual, ¿no? Muy bien. Sin duda, muchas gracias por acompañarnos y por tu comentario también. Atendemos rápidamente a Hilda, a quien tenemos en línea. Bienvenida, Linda, gracias por estar aquí. Te escuchamos, te escucha el especialista. Buenos días, una consulta. El día domingo mi hijo cumple 18 años
y por ende ya perdería el seguro social. Yo quisiera saber qué posibilidad hay de que él continúe siendo él actualmente estudiante universitario. ¿Hay forma de que el seguro social le siga cubriendo? Interesante la pregunta de Linda. A ver. Creo que le contestamos primero a Pablo, Sí. porque además él ha graficado algo real y creo que es la preocupación. Quienes deberían tener los medicamentos genéricos son los hospitales. Él dice, el seguro debería dármelo o el hospital debería dármelo y no tendría yo que ir a comprarlo fuera. O la atención que recibe no es oportuna, no es adecuada y tiene que ir a un privado. Eso significa gasto de bolsillo. El 30% del gasto en salud es de bolsillo. Cada quien saca de la suya. Hay mucha gente asegurada que se va al sistema, por ejemplo, de Sisol a pagar porque le atienden más rápido, porque en el día tiene los estudios, los análisis, etc. Entonces, es cierto que eso es una demanda urgente, que es a donde debemos enfocarnos y priorizar como Estado, si queremos realmente beneficiar a la ciudadanía y queremos hacer un acto de justicia social. Eso es verdadero. En el tema de Linda, la pregunta es cierto, hasta los 18 años están contemplados en el seguro, sin embargo, ella tiene la posibilidad de sustentar que su hijo depende de ella y acreditar que es estudiante para que el seguro se pueda extender. Y eso es real, porque alguien que todavía depende de mí y está estudiando tendría que beneficiarse del seguro. De manera que sí puede hacer el trámite para que no sea excluido su hijo que ya cumplió 18 años. Claro, claro. Recibimos ahora a Carmen, a quien tenemos en línea. Carmencita, bienvenida. Somos Capital, te escuchamos, te escucha el especialista. A ver, así rapidito. ¿Quién fiscaliza a las empresas aseguradoras? Yo estoy en la Oncosalud y estoy pagando, pero altísimo, porque, bueno, no quiero tener, estar sin seguro. Pero ahorita, por ejemplo, un ratito, ahorita, por ejemplo, que quiero pasarme a mi empresa, tiene una promoción y me dice Oncosalud que voy a pasarme, claro, porque con mi empresa voy a pagar menos, pero voy a pasarme, pero voy a estar 3 meses sin seguro. Y todavía me advierte, me dice que, y si te da cáncer, ¿para qué te vas a pasar? Sí, Carmen, es cierto, el organismo supervisor de que se cumplan todos los contratos que uno ha adquirido con el asegurador es su salud. Es la Superintendencia de Salud. Ahí puede elevar su queja. Así es, y hay la Intendencia de Atención al Asegurado, donde ella podría presentar, hasta llamar por teléfono, recibir la orientación, y estoy seguro que va a hacer valer sus derechos. Gracias, Doc, por haber estado 2 bloques con nosotros atendiendo, además, llamadas del público y explayando un poquito el tema del aseguramiento universal en salud, ¿no? Estos 4 millones de peruanos que no cuentan con beneficio. Gracias a todas las personas también que llaman y que participan, porque realmente las preguntas y las acotaciones de ustedes para nosotros son indispensables, porque ese tema representa la inquietud de muchas personas.